El congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidente, muchas gracias. Voy a responder a la sustentación que ha hecho el presidente de la comisión, porque el colega que me ha antecedido en el uso de la palabra ha reconocido que no ha leído el informe. Y quiero comenzar reiterando que esta comisión es la comisión que más plazo ha tenido, una comisión investigadora que más plazo ha tenido en los últimos 20 años en el Parlamento, que le ha costado 13,5 millones al país. Y esta discusión del día de hoy no es un regalo, ¿eh? Esto también cuesta, estas horas de debate y de funcionamiento del Parlamento Nacional. Y a veces es bueno, la democracia cuesta, pero cuando da resultados. Pero cuando se traen argumentos como el día de hoy, que dan pena, que carecen de fundamentación y que carecen de sustento, empalidece, deslegitima, desprestigia una herramienta de control político que las democracias modernas utilizan para perseguir la corrupción, para enfrentar el delito. Quiero referirme, en primer lugar, presidente, con relación al informe de BTR. Toda una confusión. El propio presidente de la comisión dice, ha tomado hechos del caso de los Petroauros que está judicializado, y el caso BTR es un caso que se vio en el Parlamento de 3 comisiones, pero que también ha sido conocido en el Poder Judicial en última y definitiva instancia por la Corte Suprema de la República. Y todos los argumentos que ha dado el señor Tejada y el señor Abugataz son los argumentos que le ha dado el abogado, y no lo ha negado el señor Tejada, y le doy la interrupción para que él lo diga, porque el argumento que dio en el informe oral el señor Ponce Feijó y la señora Gianotti, que fueron condenados por asociación ilícita para delinquir y por interceptación telefónica, todos esos argumentos son los que ha sustentado el señor Tejada en defensa de estos delincuentes chuponeadores. Entonces, ahora también son responsables la sala que en última y definitiva instancia, que presidía el doctor Villestein, el doctor Duberlí Rodríguez, el doctor Neira, el doctor Pariona, que en su sentencia, en última y definitiva instancia, que tiene autoridad de cosa juzgada, ¿qué dicen en su sentencia la Corte Suprema? Con relación a la policía, supuestamente, la imputación que le hacen al exministro Hidalgo. Dice, se debe destacar que las intervenciones policiales tomaron lugar con toda corrección y fuera de toda clase de exceso. Agrega además, presidente, para que lo sepa la representación nacional, la sentencia de la Corte Suprema de la República, dice, las oficinas de la DIRANDRO, hoy que quieren satanizar a un gran general como el general Hidalgo, exministro del Interior. ¿Qué dice la Corte Suprema? Las oficinas de la DIRANDRO están revestidas de razonables elementos de seguridad y provistas de garantía, lo que permitió a la sala atribuir un reconocimiento legal y válido de los elementos hallados y descubiertos inicialmente. La Corte Suprema de la República validó la actuación de la DIRANDRO. Pero el argumento que ha dado la comisión es que hubo interferencia política. Hubo interferencia política. ¿Qué dice la Corte Suprema en última y definitiva instancia? Dice, conforme los aspectos señalados, se infiere la no acreditación de una voluntad política encaminada a manipular y controlar la presente investigación y así involucrar a los procesados de manera ilegal e irregular. No lo dice la bancada del APRA, lo dice la Corte Suprema en su sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada. Los argumentos que ha dado el presidente de la comisión son argumentos que solamente ha recogido el abogado de esta señora Gianotti y del señor Ponce Feijó. Ahora se quiere atribuir responsabilidad, fíjense ustedes cómo el mundo da vuelta,
a una mujer honesta, decente, reconocida por el país, como la doctora Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación, que se reunió con el presidente. Con ese mismo argumento habría que acusar al señor Humala, que se acaba de reunir con el fiscal de la Nación, y por coincidencia han cambiado el fiscal que está viendo el caso, un caso vinculado a la pareja conyugal. Entonces, presidente, me parece que las conclusiones y recomendaciones que escoltan ese informe no tienen ninguna validez. No es verdad lo que ha dicho el congresista Bugatás, que el ex canciller José Lo García Belaúnde de la comisión investigadora dijo que Jorge del Castillo fue el que ordenó que se contrataran a esos dos presuntos colaboradores eficaces, porque no fueron declarados colaboradores eficaces. Y la sentencia, y en última y definitiva instancia, la Corte Suprema dispone que se haga la investigación. Ese es un tema del Poder Judicial. Entonces, acá se quiere poner en cuestión la actuación de la DIRANDRO. En el caso del desvelamiento de la corrupción en Chiclayo, la interceptación telefónica, la juez la pidió a la DIRANDRO. Y la DIRANDRO es una unidad especializada, muy eficiente. Y gracias a la DIRANDRO, en Chiclayo se pudo develar esa organización delictiva que hoy día está siendo investigada. De tal manera que no es el único caso en que se pide el auxilio de una unidad especializada de la Policía Nacional como la DIRANDRO, porque tiene todos los equipos tecnológicos y humanos preparados para enfrentar el delito. De tal manera que determinar en una conclusión genérica y decir que porque la ex fiscal de la Nación se reunió con el presidente Alan García, y como bien lo ha expresado Mauricio Mulder, el que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas autorice que el Ministerio Público pueda, en su titularidad constitucional de perseguir el delito, pueda intervenir un inmueble que es de las Fuerzas Armadas, no es de ninguna manera inmiscuirse en las investigaciones judiciales. Da vergüenza la conclusión. Se dice, señor presidente, se dice que el expresidente Alan García, el primer ministro Jorge del Castillo y otros ministros formaron una asociación ilícita para delinquir. ¿Y para qué se organizaron? Supuestamente para tomar las interceptaciones telefónicas que pudieran vincular a funcionarios apristas que estaban cometiendo actos de corrupción. Imagínense usted, eso dice la conclusión, que da vergüenza. Y lo que no dice la comisión investigadora es que el argumento de la pérdida del UCB lo esgrimieron estos delincuentes que han sido condenados en última y definitiva instancia, en el juicio oral. ¿Y en qué etapa de la investigación se pierde ese UCB? En la etapa judicial. No se pierde en la policía, ni en el Ministerio Público. Se ha determinado que se pierden en la etapa judicial. Por eso, señora presidenta, a los colegas de la representación nacional, si la Corte Suprema de la República, ni siquiera el Ministerio Público, fíjense ahí ahora, una esposa de un alto dignatario del país que en una resolución del Ministerio Público, que tiene la autoridad de cosa decidida, ha planteado un habeas corpus para que no se investigue. Ahora se pretende que se investigue un hecho que ha sido determinado por la Corte Suprema de la República, un hecho que tiene autoridad de cosa juzgada, señor presidente. Ahora me voy a referir al tema de los colegios emblemáticos. Y aquí voy a llamar la atención, primeramente, el cuestionamiento que siempre he venido sosteniendo. La comisión investigadora debió tener constitucionalistas, por lo menos uno. Ha tenido rockeros, periodistas, sociólogos, hacedores de libros, pero no ha habido un constitucionalista que hubiera podido orientar. Un estudiante del primer ciclo de Derecho sabe que hay hasta 3 formas de hacer un control sobre las normas que expiden aquellas instituciones o autoridades habilitadas por la Constitución para expedir normas. En el caso de los decretos de urgencia, señor presidente,
El cuestionamiento a la constitucionalidad de un decreto de urgencia no lo hace una comisión investigadora. El control político de un decreto de urgencia, lo dice el reglamento del Congreso, lo hace el Parlamento a través de la Comisión de Constitución, que tiene un grupo especial que se encarga de establecer el control político de estos decretos de urgencia. ¿Quién presidía la comisión, este grupo especial que se encargó de evaluar si el decreto de urgencia 004/2009, que crea el programa de recuperación de instituciones educativas y emblemáticas, lo presidía el congresista Daniela Ugataz y lo integraba el congresista Víctor Andrés García Belaúnde? El pronunciamiento de ese grupo de trabajo fue que este decreto no era inconstitucional y por eso se mandó al archivo. ¿Quién puede declarar también la validez o invalidez de un decreto de urgencia? ¿El Tribunal Constitucional? La bancada nacionalista eran 40. Nadie se atrevió a ir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional pudiera declarar jurídicamente la invalidez de esta norma. Y también ni un juez, como bien lo ha expresado Mauricio, que hace control difuso, lo ha hecho. Y quiero llamar la atención porque voy a mostrar, de repente sea un poco tedioso, pero voy a mostrar que este gobierno durante año y medio ha utilizado este decreto de urgencia. Y los argumentos que ha dado el presidente de la comisión investigadora están en el propio decreto de urgencia. De tal manera, presidenta, que voy a cuestionar los argumentos que sustentan el informe. Yo sé que esta es una decisión política, yo sé que el gobierno y sus aliados, como bien lo ha dicho Mauricio, como no han encontrado una cuenta de Alan García, como la unidad de inteligencia financiera no ha filtrado que han encontrado depósitos en cuentas, como bien lo ha dicho en el informe de enriquecimiento, hay que ir a la vía de la infracción, pues. Hay que ir a la vía de la infracción porque hay que sacar al candidato Alan García de la carrera política. Entonces el congresista no ha leído el decreto de urgencia y pone como argumento de su inconstitucionalidad las propias normas del decreto de urgencia. Primero, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué se da un decreto de urgencia? Cuando se desconoce todo el ciclo que se hace para un proyecto de inversión, cuando se actúa con un desconocimiento desmedido, por eso que se actúa como se ha actuado en estas conclusiones y recomendaciones que carecen y no resisten análisis. Primero, que el decreto de urgencia, colegas parlamentarios, crea un programa de recuperación de las instituciones educativas públicas emblemáticas y centenarias. Segundo, el artículo 2 autoriza la exoneración de los procesos de selección para la implementación del programa. O sea, autoriza la adjudicación directa. Y eso sí está permitido. Acá está un decreto de urgencia dado por este gobierno. El decreto de urgencia 017/2012. Firmado por el presidente Ollanta Humala. ¿Qué dice? Las contrataciones de los proveedores se realizarán de manera directa. Acá está. Eso es lo que le llama la atención al señor Tejada, de que se haya autorizado un proceso de adjudicación directa. Con un decreto supremo, un decreto de urgencia de este gobierno, se autoriza. Si para eso se da el decreto de urgencia, ¿acaso cuando hay un terremoto o acaso cuando hay una sequía, cuando hay una situación económica, financiera, excepcional, acaso hay que hacer un estudio, hay que elaborar un perfil, una prefactibilidad, una factibilidad? Como no conocen el ciclo de los proyectos de inversión, no saben que lo que hizo la norma solamente fue exceptuar de la prefactibilidad, o sea, del perfil de la prefactibilidad, pero no excepcionaba el expediente definitivo y los objetivos del proyecto de inversión. Entonces, eso es lo que el señor Tejada ha dicho como algo gravísimo. Dice, ha exonerado de los procesos de licitación por adjudicación directa. Para eso era el decreto de urgencia.
Segundo, cuando se refiere, señor presidente, a la utilización de recursos excepcionalmente para un programa que se crea, el propio decreto de urgencia autoriza la creación de una unidad ejecutora. Con el argumento del señor Tejada, el IPD, que es una institución, una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Educación o de Cultura, que le dio la obra del estadio Elías Aguirre a la empresa del ex partido, de un amigo del ex partido del señor Tejada, a empresa de Talsis, también hay que acusar pues, al ministro de Educación, al presidente de la República. ¿Qué es lo que sucede, presidente? Cuando se da este decreto de urgencia, el país ingresaba a los efectos perniciosos de una grave crisis financiera internacional el año 2009. Para eso, el gobierno tomó la decisión de implementar un plan de estímulo económico, incorporar a la economía, a la inversión pública, 14.600 millones de soles. Y fíjese, yo voy a mostrar el informe del ministro de Educación el día de ayer y nuevamente, como bien lo ha dicho Mauricio, reconoce que en el gobierno de Alan García no solamente se mejoró la calidad de la educación, sino la infraestructura. Entonces, se crea este programa. ¿Qué hace el ministro de Educación? Por eso es, presidente, quiero referirme a la propuesta de infracción a la Constitución por dar un decreto de urgencia. En el supuesto negado que este decreto de urgencia hubiera sido declarado inconstitucional, el único efecto que tiene la declaratoria de inconstitucionalidad es invalidar la norma, no castigar a los que la promovieron, no castigar a los que la discutieron o los que la promulgaron, sino invalidar la norma. Con el argumento del señor Tejada, cuando nosotros damos una ley y el tribunal la declara inconstitucional, también habría que procesar a todos los parlamentarios que suscribieron el proyecto de ley y le hicieron ley por infracción a la Constitución. Esa es ignorancia, presidenta, esa es ignorancia. Y ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los alcances de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma. Pero quiero referirme ahora a la responsabilidad del ministro de Educación, Antonio Chang, que tienen obsesionada la bancada nacionalista. ¿Cómo fue posible que en 5 años se iniciara un proceso de reforma en la educación que ha sido admirada en el mundo entero? Y que gracias a Dios hace 14 meses el gobierno ha convocado al ministro Saavedra y ha tenido que retomar los 4 ejes centrales que fueron parte de la gran reforma que iniciamos en 2009 con Antonio Chang como ministro de Educación. ¿Qué hizo el ministro Chang? Él es el titular del sector, él no es el que compra, el que adjudica los procesos. ¿Qué hizo? Mediante resolución ministerial 679 se crea la unidad ejecutora y se le encarga a dos funcionarios, se le encarga este programa de recuperación de instituciones educativas emblemáticas, a la Secretaría General del Ministerio y a los INFES. Ellos se iban a encargar de llevar adelante los proyectos, la ejecución, la contratación de estos proyectos. Si se crea una unidad ejecutora, ahora resulta que el informe encuentra responsabilidad hasta en el ministro de Educación por todos esos proyectos que se han ejecutado durante el tiempo que ha tenido vigencia esta norma. Quiero decir, porque sé que me van a responder algunos amigos del oficialismo, quiero decir que durante este tiempo ha habido una discusión. ¿Cuándo dejó de tener vigencia el decreto de urgencia 004-2009 por el que acusan a Alan García, al ministro Antonio Chang, al ministro de Economía y al ex primer ministro Yehude Simón por infracción a la Constitución? Este decreto de urgencia tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2012. Nosotros lo aprobamos en el Congreso. Pero tanto era el conocimiento de los miembros de la comisión que un miembro de la comisión de los que acusa, de los que levanta la bandera de la corrupción, decía en septiembre del año 2012, yo te apuesto que ese decreto de urgencia ya está derogado. Y en la televisión nos comprometimos, le dije, no, sigue vigente, lo está utilizando este gobierno. Me dijo, no, está derogado. Y quiero ratificar, primero quisiera que pongan, presidenta, que pongan este video para que vean quién es el colega parlamentario,
que el 9 de septiembre de 2012 dijo que el decreto de urgencia 004 estaba derogado cuando estaba vigente, vivito y coleando, utilizado por el gobierno del presidente Humala y su ministro Salas. Miren la fecha, porque voy a... Colegio en punto. Y ahora resulta que te pasas al gobierno. Nosotros ahora dejamos el gobierno y ahora lo que antes era bueno, ahora es malo para ti. Solamente para ti. El decreto está vigente, el decreto está vigente. Yo te apuesto a Johnny Lejano. Johnny, ahorita vamos a quedar en la computadora. Mira, no, hay ¿cuál es la apuesta? Renuncias al cargo de congresista. Renunciamos al cargo de congresista. Hágale la apuesta. Tómanos la palabra. Hágale la apuesta. Vamos a mañana ¿Renuncian al cargo de congresista? Claro, nos vamos. Porque es una vergüenza que un parlamentario diga que no está vigente una norma que está vigente, que ni el Congreso ni el Tribunal han declarado inconstitucional. Yo te estoy dando el Tomamos la apuesta. Tomamos la apuesta. Exacto. Mire, yo me preocupé y le mando una carta a la ministra Patricia Salas. Le mando una carta y el 10 de octubre del año 2013, antes de irse, la ministra Salas, le hago las siguientes preguntas. ¿Cuántos colegios ha autorizado el sector para ejecutar desde agosto de 2011 a la fecha al amparo del decreto de urgencia 004-2009? Esa pregunta le hago. Segundo, ¿cuántos y cuáles instituciones educativas se encontraban en ejecución al amparo del decreto de urgencia antes dicho? Tercero, de las autorizaciones desde agosto de 2011, ¿cuáles son y cuánto es el presupuesto de lo asignado a cada una de ellas? Y la cuarta pregunta, de las instituciones educativas autorizadas desde agosto de 2011, precisa el procedimiento de contratación utilizado, el presupuesto asignado a cada una y las empresas a las que le ha otorgado la ejecución de obras. Primero, ¿qué me dicen? Esto lo digo, colegas, para que vean lo absurdo de las conclusiones de este informe. Un parlamentario que formaba parte de esa comisión, que suscribió la conclusión, decía el 9 de septiembre de 2012 que la norma estaba derogada. ¿Qué me dijo la doctora Patricia Salas? Respecto a la pregunta 4 relacionada con el procedimiento, relacionado con el decreto de urgencia 004, este ha tenido vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2012. El procedimiento que cuestiona el señor Tejada de adjudicación directa, le digo, dice... Respecto a la pregunta 4, relacionada con el procedimiento de contratación utilizado, es preciso señalar que en el marco del decreto de urgencia 004-2009 se ha empleado la exoneración de procesos de selección hasta el 31 de diciembre del 2012. Eso lo ha hecho su gobierno, señor Tejada, eso lo ha hecho su gobierno. Pero si esto fuera poco, le volví a pedir la información al actual ministro. De repente se había equivocado la ministra Patricia Salas. Y el actual ministro me dice, de acuerdo a la base de datos del archivo de proceso de selección de la unidad de abastecimiento, en los años 2011, 2012, ¿quién gobernaba? ¿Alan García o Ollanta Humala? Se llevaron a cabo los siguientes procesos especiales al amparo del decreto de urgencia 004-2009. Acá están todos los colegios que se llevaron. ¿Saben cuánto contrataron? ¿Saben cuánto contrataron de los 1.700 millones que nosotros aprobaron? 600 millones de soles, 90 instituciones educativas. Entonces, si el día de hoy se quiere acusar a Alan García por infracción a la Constitución por dar este decreto de urgencia y al ministro de Educación, a igual razón, igual derecho, tendría que correr la misma suerte la ex ministra Patricia Salas y el presidente Ollanta Humala. Pero nosotros algo de derecho hemos estudiado, no hemos sacado el título después de 20 años. Entonces, señora presidenta, esta es una de las imputaciones
que no tienen ningún sustento. En ninguna parte del mundo, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, se castiga a los responsables. Solamente lo que se hace es dejar sin efecto la norma. Pero lo más grave, las comisiones investigadoras no tienen esta prerrogativa. A ver, explíqueme, señor Tejada, le voy a enviar como 40 decretos de urgencia que ha dado su gobierno, el señor Humala, ¿en qué parte hay una fundamentación técnica de funcionarios de menor nivel? A ver, díganme en qué parte del artículo 118 del inciso 19 establece que esta prerrogativa del presidente de la República tiene que estar condicionada al informe de un funcionario de tercer o cuarto nivel para que tenga validez. Yo recuerdo el año 90 a los colegas fujimoristas, el año 90 cuando hubo los huaicos acá en Lima, el presidente Fujimori tuvo que utilizar las camionetas, todos los bienes que podía utilizar para impedir que los huaicos entraran a Lima. ¿Acaso había que sancionarlo al expresidente Fujimori porque en una situación de emergencia tuvo que tomar esa decisión? Me parece poco serio el creer que dar un decreto de urgencia para un programa que tiene como finalidad estimular el gasto público frente a un evento como la crisis financiera internacional, había que hacerlo bajo el procedimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Me pide una interrupción el colega aludido en el audio. Congresista Lescano. Presidenta, el congresista Velázquez tiene que leer la Constitución, tiene que aprender un poco de derecho constitucional y tiene que decirle al país la verdad. En primer lugar, este decreto de urgencia 004, que los colegas están escuchando como materia de este debate, es un decreto de urgencia y por su propio nombre es de carácter temporal. ¿Quién lo dice? Lo dice la Constitución del Estado. Entonces no puede ser que un decreto de urgencia se convierte en permanente y se puede aplicar hasta ahora. Los que están aplicando de esa manera están incurriendo en una gravísima infracción. Grave infracción. Esto es de carácter temporal. Decreto de urgencia. Usted ha sido ministro, primer ministro. ¿Cómo no va usted a saber? Usted ha sido abogado. ¿Cómo no va usted a saber que esto es temporal? Segunda interrupción. Que culmine, congresista Lescano. Pero déjeme Lescano. pues fundamental, porque usted me ha aludido. Congresista Lescano, usted pidió interrupción. Yo le puedo dar por alusión, pero la interrupción es 1 minuto. Le puedo dar por alusión después, congresista Lescano, si usted se siente aludido. Congresista Alcorta. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Y para abonar más en lo que dice Javier Velázquez, es verdad. En la primera reunión que citó el señor Premier Xiomí Lerner a la PCM, nos confirmó que estaban utilizando el 004 para poder ejecutar las obras de este nuevo gobierno. Por lo tanto, sí es temporal porque este gobierno lo siguió ejecutando durante un año después. Ustedes que han sido socios y entraron con esa bancada. Gracias. Congresista Velázquez. Pero cuando tuve ese debate con Johnny Lescano, ¿sabe quién es el abogado del Estado? El ministro de Justicia. ¿Quién era la ministra de Justicia en ese entonces? La ministra Eda Rivas Franchini. Yo le pregunto, usted como ministro de Justicia quiero que me informe si el decreto de urgencia 004-2009 está vigente. El 29 de octubre, un mes después de la polémica con el señor Johnny Lescano del 2012, ¿qué me contesta la ministra de Justicia? No del gobierno de la APRA. ¿Qué me dice? De una verificación en el Sistema Peruano de Información Jurídica, no se ha observado que el decreto de urgencia 004-2009 haya sufrido derogación expresa a la fecha del presente informe. Asimismo, no se ha observado norma de rango legal alguna que pudiera haber derogado tácitamente el referido decreto de urgencia. ¿Vuelvo a estudiar en la universidad? ¿Me vuelvo a ir a la universidad a estudiar? Ya no. Le concedo otra interrupción, presidenta, Ya dio las 2 interrupciones, congresista Javier. Continúe. Entonces,
como sé que ya han acordado que van a apoyar el informe, hay que agregar, pues, o sea, por infracción también va a ir la señora Patricia Salas y el presidente Ollanta Humala. Nosotros no lo suscribiríamos en ese extremo porque no somos expertos en derecho, pero tampoco llegamos a lindar con la ignorancia, el conocimiento básico de los principios del derecho. ¿Qué pasa con los cuestionamientos que se hace al ministro Chang? Y yo quiero aquí relevar algo que ha dicho ayer el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Durante la nefasta gestión de la señora Salas, la educación en el Perú retrocedió. Esta es la exposición que hizo ayer el ministro Jaime Saavedra. ¿Qué dice acá? Durante el año 2006-2011, no recuerdo quién gobernó durante el año 2006-2011, ¿qué dice? Inicio de la carrera pública magisterial meritocrática, Proyecto Educativo Nacional 2021. El día de ayer también, no estaba el señor Tejada, porque no le interesaba de repente el tema de la educación, pero el día de ayer el ministro Jaime Saavedra ha dicho que el déficit en infraestructura educativa es de 60.000 millones de soles, que al ritmo que vamos necesitamos 20 años. Podemos condenar a los hijos de los más pobres que esperen 20 años para que puedan tener condiciones como los tienen las condiciones del hijo del presidente de la comisión investigadora que va a un colegio privado como el mío. No, eso es injusto, eso es desigualdad, eso no es inclusión social. Y por eso no nos arrepentimos. Y si volviéramos al gobierno, nuevamente pondríamos recursos para mejorar la infraestructura educativa, que es uno de los ejes de toda reforma de la educación en cualquier parte del mundo. Y se dice, fíjense, la primera acusación que le hacen al ministro Chang, y lo castigan pues, porque hay un tufillo de gente muy vinculada al SUTE, porque el SUTE durante 30 años tuvo secuestrada la educación en el país, y este es un tema ideológico. Y el ministro Antonio Chang tuvo la valentía de ponerse del lado de los padres de familia, de los alumnos, y enfrentar a esta oligarquía sindical que había atrasado la educación durante 30 años. Entonces, la primera acusación, falsedad genérica, dice, porque no había, dice, inexistente diagnóstico de la situación física de la infraestructura educativa. ¿En qué país estaba el presidente Tejada y su comisión que no sabían que había un profundo déficit de infraestructura educativa en todo el país, que hoy hay escuelas que no tienen luz, que no tienen agua, que ni siquiera tienen baños? Entonces, esta es una imputación que carece de sentido, que no tiene lógica. Luego también dice por haber inobservado el procedimiento o el ciclo de los proyectos de inversión. Los que algo sabemos de un proyecto de inversión, lo único que hizo el decreto de urgencia presidenta fue exonerar de la prefactibilidad, o sea, del perfil de la prefactibilidad, y ir de frente al expediente técnico y a la que se pueda presupuestar la obra y se puede ejecutar. Eso lo dice el Ministerio de Economía. La segunda imputación, fíjese lo más grave. Acabo de decir que para los colegios emblemáticos, para este programa que se crea con el decreto de urgencia 04/2009, se establece una unidad ejecutora. Y el ministro de Educación, que tiene que estar en diversas tareas del sector, encarga, con una resolución ministerial, en una unidad ejecutora, le encarga al secretario general del ministerio y al jefe de los INFES llevar en marcha este proceso de recuperación de las escuelas emblemáticas. ¿Qué dice la segunda imputación? Por participar en las irregularidades en los procesos de contratación y ejecución. Todos los cargos que le ha formulado la comisión investigadora a los funcionarios del Ministerio de Educación, como ya lo ha leído Mauricio Mulder, en primera y segunda instancia, han sido archivados. Y esta comisión, por no investigar bien, por impericia, no quisiera decir por mala fe, al secretario general del Ministerio de Educación le levantaron el secreto bancario a él y a su hermano. Y a su hermano le encontraron que tenía depósito de 2 cheques. Y luego su hermano acreditó
que eran 2 cheques que le habían pagado como producto de la venta de su casa. Ni siquiera lo citaron a la comisión para preguntarle de dónde provenían esos fondos. Si no dijeron, allá, esta es una comisión ilegal. Era el producto de la venta de su casa del hermano del secretario general del Ministerio de Educación. Por eso no se han atrevido a hacerle una imputación, porque han hablado de los cheques, pero no han hablado de la imputación al hermano del secretario general. El tema de la licencia. El tema de la licencia del rector. Hay un error. La universidad, el exministro Antonio Chang no es accionista de la Universidad San Martín de Porras. La Universidad San Martín de Porras es una asociación civil sin fines de lucro dentro del marco del decreto legislativo 882. De tal manera que cuando dicen que ha cometido una ilegalidad al haber sido ministro y al haber actuado con licencia sin o con goce de haber, evidentemente no han leído el decreto supremo que reglamenta. Concluya, congresista. Presidenta, que le dice, no han leído el decreto, el decreto legislativo 728, que establece las incompatibilidades. Entonces, Presidenta, este tema de la licencia no resiste análisis. Hay otro argumento que hace el informe. Dice, se cuestiona que algunas empresas que han contratado anteriormente con la Universidad San Martín de Porras habían contratado con el gobierno. Y a ver, que me digan dónde está la causal, el artículo 10 de la Ley de Contrataciones, donde dice que una empresa que haya contratado con una institución privada no puede contratar con el Estado. Si las incompatibilidades tienen que estar expresas en la ley. Pero si esto fuera poco, este gobierno, a la pregunta que ha hecho el ex ministro Antonio Chang sobre esta imputación, el señor Alfredo Orellana, responsable de brindar información del Ministerio de Economía y Finanzas, le ha comunicado al señor Antonio Chang sobre una solicitud de información y le dice que la Universidad San Martín de Porras no ha celebrado contratos tanto con el Ministerio de Educación así como con la Presidencia del Consejo de Ministros en los rangos de fechas solicitadas respectivamente. Esta es una imputación falsa. Esto lo ha respondido el Ministerio de Economía de este gobierno, no el gobierno anterior. Y lo último, para terminar, Presidenta, el tema del peritaje. Presentan un peritaje de parte, como bien ha dicho, no voy a profanar la memoria de una persona que está ausente y que ya no está en este mundo terrenal, porque sería un acto de cobardía. Mandan a hacer un peritaje al decano del Colegio de Ingenieros de Lima, que era funcionario de confianza de esta administración en el Parlamento. Y este peritaje de parte, que lo hacen así genéricamente en una institución educativa, arroja de que hay un exceso de 7.29% del monto de la obra. Luego se ha hecho un peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú y este ha determinado que no hay desbalance o desequilibrio en el presupuesto de la obra. Tanto es así que sobre este caso se hizo la denuncia en el Ministerio Público. En primera y segunda instancia, este hecho fue archivado, señora Presidenta. De tal manera que quiero referirme para terminar, Presidenta, aquí le voy a alcanzar al presidente de la Comisión Investigadora todos los decretos de urgencia que ha dado el señor Humala, todos los decretos de urgencia. Y le leeré algunos. Decreto de urgencia. Dele minutos para culminar. Que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de prestaciones y actividades de los centros de emergencia mujer. Dictan medidas extraordinarias de carácter económico financiero para garantizar la implementación del seguro agrario. 50 decretos de urgencia y el año 2015 ya han dictado uno. Disponen medidas excepcionales para la actualización de la banda de precios de combustibles comprendidos en el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. Esta es una prerrogativa del presidente de la República.
señora presidenta. Por eso quiero resumir que para nosotros es el reconocimiento de un gran esfuerzo que se hizo en el gobierno del expresidente de la García, apostar por la reforma de la educación, y que hayamos tenido al frente del Ministerio de Educación a un profesional no solamente honesto y competente, sino que puso en marcha una reforma magisterial que en los 3 primeros años de este gobierno se paralizó, pero que ahora ha venido el nuevo ministro y la ha vuelto a poner en marcha, porque eso es lo que quieren todos los peruanos, eso es lo que nos va a llevar a la prosperidad. Quisieron cerrar la Escuela Presidente de la República, la quisieron cerrar gracias a Daniel Mora, se impidió que la señora Sala cerrara ese colegio excelencia para los más pobres del país. Hoy día, a partir de enero, van a funcionar 14, promovidos por el ministro Saavedra. Hoy día se está invirtiendo en infraestructura educativa. Hoy día se le está dando a los colegios para mantenimiento, para el inicio de clases. Nosotros entregábamos 200 millones de soles. Si por atender lo que va a ser el fundamento de la prosperidad de los hijos de los más pobres del país, nos quieren acusar, estas acusaciones no resultan ser más que otra cosa que una condecoración del pueblo. Y tengan la seguridad que en los próximos meses el pueblo va a reivindicar a aquellos que hoy día, como bien lo ha dicho Mauricio, escondido debajo de una famosa comisión investigadora, quieren impedir el camino del pueblo a Palacio de Gobierno, tratando de sacar el camino a un candidato a la presidencia de la República. Gracias, presidente.